«Tú no eres mi hermana», gritó ella en la cena, pero todos brindaron por mí. Las palabras de Carmen resonaron por todo el elegante comedor de la casa familiar en el barrio de Salamanca, en Madrid. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto apenas por el tintineo de las copas de cristal que temblaban en las manos de los invitados. Yo, Sofía, me quedé paralizada en mi silla, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Era mi cumpleaños número 25, una celebración que había esperado durante semanas, y ahora se había convertido en mi peor pesadilla. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. ¡Juntos podemos lograrlo! La mesa estaba decorada con flores blancas y velas doradas, todo perfectamente dispuesto por nuestra madre, Esperanza, quien ahora tenía el rostro pálido como la porcelana de los platos. Mi padre, Alejandro, dejó caer su tenedor con un ruido metálico que cortó el aire tenso. Los tíos, primos y amigos íntimos que habían venido a celebrar conmigo permanecían inmóviles, como estatuas de sal. Carmen, 3 años mayor que yo, se puso de pie bruscamente. Su vestido negro contrastaba con su piel enrojecida por la ira. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, ahora brillaban con una frialdad que jamás había visto en ella. «¿Qué has dicho?», preguntó papá con voz temblorosa, aunque todos habíamos escuchado perfectamente las palabras de Carmen. «Lo que habéis oído. Ella no es mi hermana, no es tu hija, no es parte de esta familia». Carmen señaló hacia mí con un dedo acusador, y yo sentí como si me estuviera apuntando con una daga. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Las manos me temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Carmen y yo habíamos tenido nuestras diferencias, como todas las hermanas, pero nunca nada como esto. Siempre habíamos sido unidas, cómplices, las mejores amigas que una podía tener en la vida. «Carmen, por favor, esto es ridículo», intervino mamá con voz quebrada. «Siéntate, hija. Todos estamos aquí para celebrar a Sofía». «¡No!», gritó Carmen, golpeando la mesa con la palma de la mano. «¡Ya no puedo más! Estoy harta de fingir, de vivir esta mentira». El tío Miguel, hermano de papá, se aclaró la garganta incómodamente. «Quizás deberíamos... Esto es una conversación familiar. Tal vez nosotros...» «No, quedaos», dijo Carmen respirando agitadamente. «Todos deberíais saber la verdad. Durante años he vivido con esta carga, viendo cómo mis padres la trataban como si fuera de oro, como si fuera perfecta, cuando yo sabía que algo no encajaba. Me levanté lentamente, sintiendo que las piernas apenas me sostenían. «Carmen, no entiendo qué te pasa. Somos hermanas, hemos crecido juntas, hemos compartido todo. Eso es lo que todos creemos». Carmen sacó su teléfono móvil del bolso. «Pero hace 3 meses, cuando mamá estuvo en el hospital por la operación, encontré estos papeles en el despacho de papá». Mi madre empalideció aún más. Papá se puso de pie tan rápido que su silla casi se volcó. «Carmen, lo que sea que hayas encontrado», comenzó él. «Son papeles de adopción», gritó ella, mostrando fotografías en su teléfono. «Sofía fue adoptada cuando tenía 6 meses. Yo tenía 3 años y me acuerdo de cuando llegó, pero me hicisteis creer que era mi hermana biológica». El mundo se detuvo. Las voces se volvieron distantes, como si vinieran de muy lejos. Miré a mis padres buscando desesperadamente una negación, una explicación que demostrara que Carmen estaba equivocada, pero sus rostros lo decían todo. Mamá comenzó a llorar silenciosamente, llevándose una mano a la boca. Papá cerró los ojos con fuerza, como si estuviera sintiendo un dolor físico. «¿Es verdad?», murmuré, mi voz apenas un susurro. El silencio fue la respuesta más elocuente. Mi prima Ana, que había estado sentada a mi lado, me puso una mano en el hombro. «Sofía». Me aparté bruscamente. De repente, todas las miradas me pesaban como piedras. Los invitados murmuraban entre ellos, y yo sentía que me ahogaba en esa habitación llena de gente que ahora me miraba de manera diferente. Necesito aire», logré articular, dirigiéndome hacia la puerta del jardín. «¡Sofía, espera!», gritó mamá, pero yo ya había salido a la terraza. El aire frío de noviembre en Madrid me golpeó el rostro. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, ajenas al drama que se desarrollaba en nuestra casa. Me senté en uno de los bancos del jardín, temblando no solo por el frío, sino por la conmoción. Carmen me siguió,
pero manteniendo su distancia. Su ira parecía haberse disipado un poco, reemplazada por algo que no podía identificar del todo. Sofía, ¿Por qué? Le pregunté sin mirarla. ¿Por qué tenías que hacerlo así, delante de todos? Se sentó en el otro extremo del banco. Porque llevo 3 meses cargando con esta verdad, sintiéndome como una extraña en mi propia casa, viendo cómo todos te tratábamos como si fueras especial, y ahora entiendo por qué. ¿Cómo que especial? Éramos hermanas, nos trataban igual. Carmen rió amargamente. ¿Igual? ¿De verdad crees eso? Siempre fuiste la favorita, siempre fuiste la que recibía más atención, más cariño, más de todo. Y yo pensaba que era porque eras más pequeña, más dulce, más todo lo que yo no era. Por primera vez la miré directamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Eso no es verdad, Carmen. Sí lo es. Y ahora entiendo por qué. Papá y mamá se sentían culpables. Te adoptaron porque no podían tener más hijos después de mí, y luego pasaron años sobrecompensando, asegurándose de que nunca sintieras que eras diferente. Pero yo siempre me sentí como la hija de segunda categoría. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, porque una parte pequeña de mí sabía que podía haber algo de cierto en ellas. Recordé todas las veces que papá había estado en mis funciones escolares, pero se había perdido las de Carmen por trabajo. Todas las veces que mamá había cedido a mis caprichos, mientras le decía a Carmen que fuera más madura. No era mi intención, susurré. Lo sé, pero eso no cambia cómo me he sentido todos estos años. Papá salió al jardín, acercándose a nosotras con pasos dudosos. Su cara mostraba un cansancio que parecía haber envejecido años en pocos minutos. Chicas, creo que necesitamos hablar. Los invitados se han ido a casa. Carmen se puso de pie. No hay nada que hablar, papá. La verdad ya está fuera. Hay mucho que explicar, dijo él con firmeza. Y lo vamos a hacer como una familia. ¿Familia? Carmen rió sin humor. ¿Qué familia? La familia se basa en la verdad, no en mentiras. Carmen, por favor. No, papá. He estado callada durante 3 meses, torturándome con esta información. ¿Sabéis lo que es vivir cada día fingiendo que todo está bien cuando sientes que tu vida entera ha sido una mentira? Me levanté también, sintiendo una mezcla de rabia y dolor que no sabía cómo manejar. ¿Y crees que esto es más fácil para mí? ¿Crees que enterarme de que soy adoptada delante de toda la familia y los amigos es lo que quería para mi cumpleaños? Al menos ahora sabes la verdad, gritó Carmen. Una verdad que tú decidiste revelar de la manera más cruel posible. Papá se interpuso entre nosotras. ¡Basta! Las dos tenéis razón para estar enfadadas, pero esto no se va a resolver gritando en el jardín. Mamá apareció en la puerta, con los ojos hinchados de llorar. Por favor, entrad. Hace frío y necesitamos hablar todos juntos. Dentro de la casa, el comedor había sido recogido parcialmente. Los platos de la cena aún estaban en la mesa, junto con mi tarta de cumpleaños intacta. Las velas se habían derretido hasta casi desaparecer. Nos sentamos en el salón. Mamá se acurrucó en una esquina del sofá. Papá se quedó de pie junto a la ventana. Carmen eligió la silla más alejada del resto, y yo me senté en el suelo, apoyada contra el sofá donde estaba mamá. Tienes razón, Carmen, comenzó papá finalmente. Os mentimos, pero no fue por maldad, fue por amor. ¿Por amor? Carmen rió sarcásticamente. Sí, por amor. Cuando adoptamos a Sofía tenía 6 meses. Tú tenías 3 años, y pensamos que sería mejor para las dos si crecíais creyendo que erais hermanas biológicas. No queríamos que Sofía se sintiera diferente, y no queríamos que tú la vieras como diferente. Pero sí era diferente, murmuró Carmen. Siempre lo fue. Mamá habló con voz quebrada. Sofía llegó a nuestras vidas cuando más la necesitábamos. Después de tu nacimiento, tuve complicaciones que me impidieron volver a quedar embarazada. Durante años intentamos tratamientos, y cuando finalmente aceptamos que no podríamos tener más hijos biológicos, decidimos adoptar. ¿Y nunca pensasteis en contárnoslo cuando fuimos mayores? Pregunté. Papá suspiró profundamente. Cada año que pasaba se volvía más difícil. ¿Cómo les dices a 2 niñas que han crecido como hermanas que una de ellas es adoptada? ¿Cómo cambias una dinámica familiar que funciona? ¿Funciona? Carmen se puso de pie bruscamente. ¿Creéis que ha funcionado? Yo me he pasado la vida sintiéndome como una intrusa en mi propia familia, preguntándome por qué Sofía siempre parecía ser más importante. Nunca fuiste menos importante, dijo mamá llorando. Mentira. Y lo sabéis. Me levanté del suelo, sintiendo una determinación que no sabía que tenía. Basta. Para. Todos.
Todos me miraron sorprendidos por el tono firme de mi voz. Carmen, entiendo que estés dolida. Entiendo que te hayas sentido relegada a un segundo plano. Pero no puedes culparme a mí de las decisiones que tomaron nuestros padres cuando éramos niñas. No te culpo a ti. Sí lo haces. Me has humillado delante de toda la familia porque estás enfadada con papá y mamá. Me has convertido en el objetivo de tu ira cuando yo soy tan víctima de esta situación como tú. Carmen abrió la boca para responder, pero levanté la mano. ¿Y vosotros? Me volví hacia mis padres. ¿Cómo pudisteis pensar que esto era lo correcto? ¿Cómo pudisteis creer que una mentira de 25 años no iba a explotar algún día? Papá se acercó a mí. Sofía, cuando eres padre, a veces tomas decisiones pensando que es lo mejor para tus hijos, aunque luego te des cuenta de que te equivocaste. Pero es que no fue solo una decisión, papá. Fue 25 años de decisiones. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento en que me preguntaba por qué no me parecía físicamente a ninguno de vosotros, cada vez que me decíais que tenía características especiales, era otra oportunidad de decirme la verdad. Mamá se levantó y se acercó a mí. Tienes razón, completamente razón, y lo siento más de lo que puedo expresar. ¿Y quiénes son mis padres biológicos? Pregunté de repente, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. El silencio volvió a llenar la habitación. Sofía, eso es... empezó papá. Tengo derecho a saberlo. Carmen habló desde su rincón. En los papeles que encontré había información. Tu madre biológica era muy joven, estudiante universitaria. No había información sobre el padre. Me senté pesadamente en el sofá. De repente me sentí completamente agotada. Necesito tiempo, murmuré. Necesito tiempo para procesar todo esto. Por supuesto, dijo mamá. Todo el tiempo que necesites. No, me refiero a que necesito estar sola. No puedo quedarme aquí esta noche. Sofía, no puedes irte así, protestó papá. Sí puedo, y lo voy a hacer. Carmen se acercó por primera vez desde que habíamos entrado. Sofía, yo... lo siento. No quería que fuera así. La miré durante un largo momento. ¿De verdad? Porque parecía que querías hacerme daño. Estaba enfadada. Conmigo no. Estabas enfadada con ellos, pero me usaste a mí para herirlos, y eso duele más que cualquier revelación sobre mi adopción. Me dirigí hacia las escaleras. Voy a recoger algunas cosas. Me quedaré en casa de Ana unos días. Sofía, por favor, suplicó mamá. Necesito espacio. Necesito pensar. Y necesito decidir cómo seguir adelante sabiendo que toda mi vida ha sido construida sobre una mentira. Subí las escaleras sintiendo el peso de sus miradas. En mi habitación, recogí algunas ropas y artículos de aseo. Miré las fotografías que tenía en mi mesilla de noche. Carmen y yo en la playa cuando éramos pequeñas. Toda la familia en una Navidad. Mis padres conmigo el día de mi graduación universitaria. ¿Habían sido mentira todos esos momentos? ¿O podían ser reales a pesar de la verdad que acababa de descubrir? Cuando bajé con mi bolsa, encontré a Carmen esperándome en el recibidor. Sofía, de verdad que lo siento. Lo sé, dije, y lo decía en serio. Pero eso no cambia lo que has hecho. ¿Podrás perdonarme algún día? La miré, viendo en sus ojos la misma vulnerabilidad que yo estaba sintiendo. No lo sé, Carmen. Ahora mismo no lo sé. Salí de la casa donde había crecido, donde había vivido 25 años creyendo que sabía quién era, y me dirigí hacia lo desconocido. Ana me recibió sin hacer preguntas. Su pequeño apartamento en Malasaña se convirtió en mi refugio temporal. Durante 3 días, apenas salí de la habitación de invitados, intentando procesar todo lo que había pasado. Carmen me llamó docenas de veces. Papá y mamá también. No respondí a ninguna llamada. El cuarto día, Ana entró a mi habitación con una taza de café y una expresión determinada. Vale, ya está bien de autocompasión. No es autocompasión, Ana. Es shock existencial. Es lo mismo cuando llevas 3 días en pijama. Se sentó en la cama. Mira, sé que esto es difícil, pero evitar a tu familia no va a cambiar lo que ha pasado. Mi familia me mintió durante 25 años. Sí, lo hicieron. Y eso estuvo mal. Pero también te amaron durante 25 años. Te criaron. Te cuidaron cuando estabas enferma. Celebraron tus triunfos. Te consolaron en tus fracasos. ¿Eso también fue mentira? Me quedé en silencio, considerando sus palabras. Carmen está destrozada, continuó Ana. Vino ayer a verme. No para de llorar. ¿Carmen vino aquí? Sí. Dice que no puede vivir sabiendo que te ha hecho tanto daño. Dice que prefería vivir con la mentira si eso significaba no perderte. Sentí una punzada de dolor en el pecho. A pesar de todo,
Carmen seguía siendo la persona con la que había compartido mi vida entera. ¿Qué le dijiste? Que tenías derecho a estar enfadada, pero que también tenías que entender por qué lo hizo. Lleva 3 meses cargando con un secreto que la estaba destruyendo por dentro. Ana tenía razón. Yo había tenido 3 días para procesar la noticia, pero Carmen había vivido con esa información durante 3 meses, viendo cómo la familia actuaba con normalidad mientras ella conocía la verdad. No justifico cómo lo hizo, continuó Ana. Fue cruel e innecesario humillarte así, pero entiendo por qué explotó. Me levanté y fui hasta la ventana. Las calles de Madrid bullían de vida normal, gente que seguía con sus rutinas diarias, ajena al hecho de que mi mundo había cambiado por completo. ¿Crees que debería hablar con ellos? Creo que deberías hacer lo que sientes que es correcto para ti, pero también creo que huir no va a solucionar nada. Esa noche, finalmente respondí a las llamadas. Primero llamé a Carmen. Sofía, ¿estás bien? He estado tan preocupada. Necesitamos hablar, le dije. Pero quiero hacerlo a solas, sin papá y mamá. Por supuesto. Donde quieras, cuando quieras. Mañana. En el Parque del Retiro, junto al estanque. A las 5. Llegué unos minutos antes de la hora acordada. El parque estaba hermoso con los colores del otoño, las hojas doradas alfombrando los senderos. Me senté en un banco frente al estanque, observando a las familias que paseaban con sus hijos. Carmen llegó puntual, con ojeras marcadas y un aspecto que mostraba que los últimos días habían sido tan difíciles para ella como para mí. Se sentó a mi lado, manteniendo cierta distancia. Gracias por venir, dijo suavemente. Tenía que hacerlo. No podemos seguir así. Sofía, he estado pensando mucho estos días, en lo que hice, en cómo lo hice, y tienes razón, fue cruel e innecesario. La miré de perfil mientras hablaba. Estaba tan enfadada, tan herida, que quería que todos sintieran el dolor que yo había estado sintiendo, pero no tenía derecho a usar tu vida como un arma contra nuestros padres. No, no lo tenías. ¿Puedes perdonarme? Era la segunda vez que me hacía esa pregunta, pero esta vez pude sentir la diferencia en su voz. No era solo culpa, era genuino arrepentimiento. Te perdono por cómo lo hiciste, dije lentamente, pero no sé si puedo perdonar que me mantuvieras en la ignorancia durante 3 meses. Teníamos oportunidades de hablar. Podrías habérmelo dicho en privado, podrías haber buscado la manera de que fuera menos traumático. Carmen asintió. Lo sé, pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que si te lo decía, todo cambiara entre nosotras. Miedo de que me odiaras por ser la portadora de esa noticia. Miedo de que la familia se rompiera. La familia se rompió de todas maneras, Carmen, pero se rompió de la peor manera posible. Permanecimos en silencio durante varios minutos, viendo cómo una pareja de ancianos alimentaba a los patos en el estanque. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carmen finalmente. Perdida, admití. Durante 25 años pensé que sabía quién era. Ahora me siento como si estuviera conociendo a una extraña cuando me miro en el espejo. Pero sigues siendo la misma persona, Sofía. ¿De verdad? Porque todo lo que creía sobre mi identidad, mi lugar en la familia, mi historia, ha resultado ser mentira. Carmen se giró para mirarme directamente. ¿Sabes qué? Tienes razón en estar enfadada con papá y mamá por mentirte, pero no tienes razón en dudar de su amor. He visto cómo te miran, cómo hablan de ti, cómo se preocupan por ti. Ese amor es real, Sofía, tan real como el que siento yo por ti. A pesar de todo lo que ha pasado, especialmente después de todo lo que ha pasado, estos últimos días han sido los peores de mi vida, no solo por la culpa de cómo te traté, sino porque me di cuenta de que sin ti no soy yo. Llevamos 25 años siendo hermanas. No voy a dejar que la biología borre eso. Por primera vez desde la noche de mi cumpleaños, sentí que podía respirar completamente. Yo también te amo, Carmen, pero tenemos que arreglar esto. No podemos seguir adelante fingiendo que nada ha pasado. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que entiendas que aunque no seamos hermanas biológicas, sigues siendo mi hermana. Necesito que dejes de sentirte como si fueras menos importante en la familia. Y necesito que me ayudes a confrontar a papá y mamá. Carmen asintió. Todo eso puedo hacerlo. ¿De verdad? De verdad. Pero necesito que me prometas algo. ¿Qué? Que no vas a desaparecer de nuestras vidas, que vamos a superar esto juntas. Le extendí la mano. Te lo prometo. Cuando nos dimos la mano, sentí que algo se reparaba entre nosotras. No todo, pero sí lo suficiente para empezar a reconstruir. Esa noche llamé a mis padres. Sofía, gracias a Dios, dijo mamá cuando respondió. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy bien. Y quiero hablar con vosotros mañana. Los 3. En casa.
Por supuesto, hija. ¿Quieres que Carmen esté presente? No todavía. Primero necesito hablar con vosotros. Al día siguiente, volví a la casa familiar por primera vez desde mi cumpleaños. Papá y mamá me esperaban en el salón, con aspecto de no haber dormido bien en días. Me senté frente a ellos, sintiendo la extraña formalidad del momento. Quiero saber todo, dije sin preámbulos, toda la verdad, desde el principio. Mamá y papá se miraron, y luego papá comenzó a hablar. Cuando Carmen tenía 1 año y medio, decidimos que queríamos otro hijo. Intentamos durante más de 1 año sin éxito. Después de varios exámenes médicos, descubrimos que yo había desarrollado complicaciones que hacían muy improbable otro embarazo. Mamá continuó. Estuvimos en tratamientos durante casi 2 años. Fue una época muy difícil para nosotros. Veíamos cómo Carmen crecía y queríamos darle un hermano o una hermana, pero también queríamos ampliar nuestra familia porque nos sentíamos incompletos. Finalmente decidimos adoptar, siguió papá. El proceso fue largo. Casi 1 año de papeleos, entrevistas, evaluaciones psicológicas, visitas sociales. ¿Y cómo llegué a vosotros? Mamá sonrió por primera vez desde que había llegado. Tu madre biológica era una estudiante de medicina de 21 años. No estaba preparada para ser madre, pero tampoco quería abortar. Decidió darte en adopción porque quería que tuvieras una familia que pudiera ofrecerte estabilidad. ¿Sabéis cómo se llamaba? Papá asintió. Elena Martínez. Pero en los papeles de adopción especificaba que no quería contacto futuro contigo ni con nosotros. ¿Y mi padre biológico? Según nos dijeron, era también estudiante universitario, pero Elena decidió no revelarnos su identidad. Me quedé procesando esta información. Tenía nombres, tenía una historia, tenía respuestas a preguntas que había llevado conmigo toda la vida sin saber que las tenía. ¿Por qué decidisteis no contármelo? Mamá suspiró profundamente. Cuando llegaste a casa, Carmen tenía 3 años y medio. Al principio, le explicamos que ibas a ser su hermana pequeña, que habías venido de otro lugar pero que ahora eras parte de nuestra familia. Pero Carmen era muy pequeña para entender completamente el concepto de adopción, continuó papá. Y cuando comenzaste a crecer, cuando empezasteis a jugar juntas, a pelearos como hermanas, a amaron como hermanas, parecía tan natural que no vimos razón para complicarlo. ¿Y cuándo se hizo más difícil mantener el secreto? Cuando empezasteis el colegio, admitió mamá. Los profesores a veces comentaban que no te parecías mucho a nosotros, y nosotros siempre teníamos respuestas preparadas. Decíamos que habías salido a una abuela, o que a veces los genes saltaban generaciones. Pero lo peor, añadió papá, fue cuando crecisteis y empezasteis a hacer preguntas más complejas. Recuerdo que cuando tenías 12 años me preguntaste por qué eras la única de la familia con ojos verdes, y yo te inventé una historia sobre un bisabuelo que había tenido ojos verdes. Cada mentira llevaba a otra mentira, dijo mamá con lágrimas en los ojos. Y después de un tiempo, la verdad parecía más aterradora que continuar mintiendo. ¿Y Carmen? ¿Cuándo dejó de recordar que yo era adoptada? Probablemente cuando tenía 5 o 6 años. Era tan pequeña cuando llegaste que sus recuerdos de antes se difuminaron, y nosotros nunca volvimos a hablar del tema. Me levanté y fui hasta la ventana que daba al jardín donde Carmen y yo habíamos jugado durante tantos años. ¿Sabéis lo que más me duele de todo esto? ¿Qué? Preguntó mamá suavemente. Que me hicisteis sentir como si hubiera algo raro en mí cuando preguntaba por nuestras diferencias físicas. Me hacíais sentir como si fuera demasiado curiosa, demasiado insistente, cuando en realidad mi instinto me decía que algo no encajaba. Papá se acercó a mí. Eso es lo que más lamentamos, Sofía. Nunca quisimos hacerte sentir así, pero lo hicisteis. Sí, lo hicimos. Me giré para mirarlos. Necesito saber una cosa más. ¿Alguna vez os arrepentisteis de adoptarme? ¡Jamás!, gritó mamá, poniéndose de pie bruscamente. Eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Cada día, desde el momento en que llegaste a casa, ha sido una bendición. Sofía, dijo papá con voz firme, puede que nos hayamos equivocado en cómo manejamos la verdad sobre tu adopción, pero nunca, ni por un segundo, nos hemos arrepentido de tenerte como nuestra hija. ¿Y lo de tratar a Carmen de manera diferente? Se miraron entre ellos, claramente incómodos. Ese es otro error que cometimos, admitió mamá. Estábamos tan preocupados por asegurarnos de que te sintieras completamente aceptada e integrada en la familia que probablemente sobrecompensamos, pero eso no significa que amemos menos a Carmen. Ella no lo ve así. Lo sabemos, y tenemos que arreglarlo con ella también. Volví a sentarme frente a ellos. Quiero conocer más sobre mi adopción. Quiero ver todos los papeles, todas las fotografías, toda la información que tengáis.
Por supuesto, dijo papá. Todo está en mi despacho. Puedes verlo cuando quieras. Y quiero que hablemos con Carmen juntos. Los cuatro. Tenemos que aclarar todo esto como familia. ¿Todavía nos consideras tu familia? Preguntó mamá con voz temblorosa. La miré durante un largo momento. A pesar del dolor, de la traición, de la confusión, cuando miraba a estos dos personas veía a la únete a dignidad silenciosa. Suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada, porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.